En Daniel capítulo 6 encontramos una de las historias bíblicas más conocidas, Daniel en el foso de los leones. El tema es parecido al del capítulo 3, que relata cómo Nabucodonosor mandó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran arrojados al horno de fuego ardiente por rehusar adorar a la imagen que el rey había levantado para que la adoraran todos sus oficiales. Así fue como estos tres jóvenes demostraron años atrás su fidelidad a Dios y su valentía. En este capítulo ya el gobierno ha cambiado. Hay un nuevo imperio con un nuevo rey, Darío. Los estudiantes de la Biblia han discutido mucho sobre quién puede ser este Darío, pero de todas formas, sea como sea, en nuestra historia lo importante es que el poder ya está en manos de los medo-persas. Así ya lo había revelado Dios en el primer sueño que tiene Nabucodonosor, ¿se acuerdan? En el capítulo número 2. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Desde el cielo se gobiernan los reinos de la tierra. Y ahora era el turno de los medo-persas para gobernar. Daniel ya estaba viejo, probablemente tendría unos 80 años. Han pasado ya unos 50 años desde que siendo joven fuera deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. En todo este tiempo, rodeado de múltiples tentaciones en un país extraño y a veces xenófobo, Daniel ha sido una persona ejemplar. Ha servido en altos puestos oficiales con excelente aptitud y sin corromperse. El nuevo imperio toma el control del gobierno y Darío pronto se da cuenta de la integridad y la extraordinaria capacidad de Daniel. Seguramente más de uno le contó el incidente de la mano escribiendo en la pared de la que nos habla el capítulo 5. Darío nombró 120 sátrapas para que lo ayudaran a administrar su gobierno. Era un trabajo bastante amplio y grande. Acto seguido, Darío seleccionó 3 funcionarios especiales para ponerlos sobre los 120 sátrapas. Estaba pensando en poner a Daniel sobre todo el reino, pero los otros oficiales se llenaron de celos y fraguaron un insidioso complot. Leámoslo en Daniel capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice que los funcionarios sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en contra de él. Entonces estos hombres discutieron entre sí y dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Y estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Será el saludo de costumbre en aquellos días, especialmente para un rey. Todos los funcionarios del reino, prefectos y sátrapas y altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera en el término de 30 días que haga una petición a cualquier otro dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser revocado. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Esto es el mandato.
Es bien interesante aquí observar que los funcionarios buscaron diligentemente algún motivo para acusar a Daniel, pero no pudieron encontrar absolutamente nada. Y sabían perfectamente que en lo único en lo que podrían incriminarlo era algo relacionado con la práctica de su fe. Evidentemente, Daniel practicaba su fe en la presencia de todos los oficiales constantemente. Ellos sabían del compromiso que Daniel tenía con el Dios de sus padres. Daniel no tenía una doble vida. No practicaba su fe a escondidas. ¿Cuál fue la reacción de Daniel cuando supo del edicto que había firmado el rey? Bueno, vamos a leerlo en el capítulo 5, versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado este documento, entró en su casa, en su aposento superior, que tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día y orando y dando gracias delante de su Dios. Daniel sabía que lo estaban espiando para acusarlo delante del rey, pero no por eso cambió su rutina de oración. Siguió orando 3 veces al día con las ventanas abiertas y mirando hacia Jerusalén. Lo que pasa es que Dios actúa en la historia. Por eso Daniel oraba mirando hacia Jerusalén. Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido. Allí había ordenado Dios la construcción del templo. Era la memoria histórica que Daniel tenía. Nosotros en nuestros días recordamos a Jesús, la nueva presencia de Dios que irrumpió en la historia y nos redimió. Bueno, como era de esperarse, los oficiales, celosos, levantaron su acusación formal en contra de Daniel. No fue difícil encontrarlo y tener testigos. Leámoslo cómo lo acusaron en el capítulo 6, versículos 11 al 15. Dice, entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre en el término de 30 días que hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y de los persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso al rey, ni a su mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Cuando el rey oyó estas palabras, se afligió mucho y se propuso liberar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de liberarlo. Entonces, aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es la ley de los medas y los persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Noten ustedes que en su acusación estos hombres hicieron hincapié en que Daniel era uno de los deportados de Judá, es decir, un extranjero. En otras palabras le estaban diciendo al rey, mira, este no es de nosotros, no es de los nuestros. La procedencia judía de Daniel agravaba todavía más sus celos. ¿Cómo era posible que el rey estuviera pensando poner a un extranjero de otra raza sobre su reino? Darío le había tomado cariño a Daniel. Eran buenos amigos. Valoraba su destreza y su integridad y quería buscar la manera de evitar sentenciarlo al foso de los leones. Pero los oficiales le recordaron que es la ley
la costumbre, la práctica de los medas y los persas, que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. No había forma de deshacerse de la obligación legal del decreto que él mismo había firmado. Así que la sentencia tuvo que cumplirse. Vamos a leerla en Daniel capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice: el rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey le habló a Daniel y le dijo: tu Dios, pueda que tu Dios, a quien sirves con perseverancia, que te libre, él te librará. Y trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayunas. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Y Darío se quedó muy triste. En el fondo de su corazón él aguardaba una remota esperanza de que Dios habría de librar a Daniel. Seguramente, claro, Daniel le había hablado muchas veces de las grandes maravillas que Dios había hecho a través de toda la historia. Seguramente también le habló de cómo Dios había liberado a los 3 jóvenes del horno de fuego que Nabucodonosor había construido años atrás. Por el testimonio de Daniel, cuya integridad había comprobado, Darío tenía un poquito de fe. Daniel capítulo 6, versículos 19 al 23 nos relata la milagrosa liberación de Daniel. Vamos a leerlo. Versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue de toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con una voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey y le dijo: oh rey, vive para siempre. Ese era el saludo de aquel entonces. Mi Dios envió a su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Dice el verso 23 que el rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Y cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Es muy interesante que en el verso 20, Darío le dice a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Que Darío se refiera al Dios viviente es seguramente un eco de las conversaciones que Daniel pudo tener con él respecto a un Dios que actúa en la historia, en contraste con los dioses de las religiones paganas que no ven, ni oyen, ni se mueven. Esta historia sirvió de fortaleza y de esperanza para muchos fieles bien sufridos y perseguidos que mantuvieron su fe y su esperanza durante varios gobiernos atroces que se levantaron después de los medo-persas. Hoy en día, esta historia sirve de un prototipo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En Jesús recayó toda la virulencia del pecado, pero ni la maldad ni la muerte pudieron destruirlo. Dios lo resucitó, y como Daniel salió ileso del foso de los leones, así también Jesús, victorioso, se levantó de la tumba. Daniel capítulo 6, versículos 24 al 28, nos relata lo que pasó una vez que Daniel fue liberado. Vamos a leerlo. El rey dio órdenes de que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos y a sus hijos
y a sus mujeres, pobrecitos los hijos y las mujeres, ¿qué culpa tenían en el foso de los leones? Pero así eran las cosas en aquellos días, los reyes demasiado drásticos y demasiado brutales en las cosas que hacían. No habían llegado aún al foso, decía, al fondo del foso, dice, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan por toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, claro, Él lo había visto, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha liberado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Claro, el rey estaba asombrado. Una gran señal, un gran milagro. Pero no solamente el milagro y la señal, sino todo lo que Daniel tuvo la oportunidad de compartir con este rey. Nosotros de esta lección podemos aprender que podemos ser como Daniel. Podemos ser fieles a Dios y podemos dar testimonio de nuestra fe y vivir nuestra fe y practicar nuestra fe de manera pública. Quizás alguien oiga el mensaje, quizás alguien vea esa fe y entonces surja en el corazón de aquella persona o de aquellas personas un poco de fe, como en el caso de Nabucodonosor. El apóstol Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si la gente no escucha la palabra de Dios, no puede haber fe. Pero si oyen, hay la posibilidad de que se desarrolle su fe. Vamos a seguir este ejemplo, el ejemplo de Daniel, para que podamos vivir en medio de cualquier circunstancia que se nos presente. Muchas gracias por haber visto este video. Denle un like, compártalo, suscríbase.